Mi padre construyó la cabaña de sus sueños en el sur de los Ozarks en 1991, como recompensa por haberse jubilado anticipadamente. Tardó casi un año en construirla, ya que el condado tuvo que construir la carretera hasta la propiedad de mi familia en la cima de una pequeña montaña. Yo tenía 14 años en aquel entonces, y sí, éramos ricos, pero la cabaña no lo reflejaba. Era sencilla, a diferencia de la mayoría de las monstruosidades que se ven hoy en día en lugares como Aspen. Y a esa edad me arruiné pensando que preferiría vivir en la ciudad, donde sería más fácil que me mimaran. Despreciaba estar ahí, por no decir algo más fuerte. Nos mudamos a la cabaña en pleno invierno, un par de semanas antes de Navidad. Todos estaban entusiasmados, excepto yo, por mudarnos para disfrutar de la mañana de Navidad frente a la enorme chimenea de la que se regodeaba mi padre. Amelia, mi hermana menor, tenía entonces 6 años y estaba encantada de que Papá Noel tuviera un punto de entrada tan fácil. Nuestra antigua casa ni siquiera tenía chimenea. Viéndolo en retrospectiva, el primer día fue un presagio, pero era imposible saberlo en aquel entonces. Llegamos a la cabaña hacia el mediodía del 12 de diciembre, con mi hermana jugando a Kirby's Dream Land en su Game Boy y yo escuchando a Nirvana en mi Walkman. De nuevo, no estaba entusiasmado. Mamá y papá estaban alegres, como siempre, y eso me ponía tenso. Mi padre no paraba de hablar de cómo había conectado la chimenea al sistema central para que el calor se distribuyera uniformemente por toda la casa. Empezamos a descargar lo que teníamos en la parte trasera del Bronco, ya que todo lo demás lo habíamos trasladado, a un gran costo, unos días antes. La cara de fastidio y felicidad de mi padre se transformó en un leve ceño fruncido cuando abrió la puerta principal con el hombro. Parece que a los de la mudanza no les ha preocupado mucho la alfombra nueva, dijo sarcásticamente. En la sala, donde terminaba el suelo de madera del vestíbulo, había un rastro de huellas en la alfombra, aparentemente hechas por el hollín, que iban desde la entrada, pasando por la chimenea, hasta la puerta trasera. Gruñí ante el comentario de mi padre, lo que me valió una mirada de reojo de mi madre. Sentamos lo que llevábamos en nuestras respectivas habitaciones y, por supuesto, a mí me tocó limpiar el desastre mientras mi padre llamaba a la empresa de mudanzas para quejarse. Mientras fregaba y echaba humo, se me ocurrió que si las huellas eran en realidad hollín, sería difícil explicar por qué ya se había usado la chimenea en una cabaña completamente nueva. En ese momento, supuse que el constructor había hecho una prueba para asegurarse de que todo funcionara correctamente. Tardé 1 hora en dejar la alfombra a gusto de mis padres y luego me fui a mi nueva habitación a seguir revolcándome en mi angustia adolescente. Aquella noche no pude evitar la sensación de que me observaban en la ducha, de que había alguien al otro lado de la cortina. Intenté ignorarlo, pero la sensación empeoraba cuando cerraba los ojos para lavarme el pelo y la cara. Finalmente, corrí la cortina, sintiéndome tonto por ser tan cobarde. Por supuesto, no encontré nada raro. Atribuí mi paranoia a que estaba molesto por la mudanza y no le di mucha importancia. No tuve otro encuentro extraño durante varios días, pero aproximadamente 1 semana después de tener la sensación de estar siendo acosado en la ducha, Amelia nos contó a mí y a mi madre sobre su nuevo amigo mientras estábamos en el desayuno. ¿Cómo durmieron todos anoche?, preguntó mi madre, tratando de atravesar mi solemne desdén. Bien, respondí, a través de un bocado de huevos revueltos. Jugué con el hombre detrás de las cortinas, exclamó Amelia. Le dije que se metería en un buen lío si seguía ensuciando la alfombra. Oh, esto es maravilloso, cariño, dijo mi madre. Me alegro de que hayas hecho un amigo. Diles que les has dado las gracias por no manchar más la alfombra. Me amargaba escuchar a mi madre aplacar a mi hermana mientras yo estaba en aislamiento social. Mamá seguía sorbiendo su café y leyendo el periódico que papá pagaba extra para que se le entregara tan lejos en medio de la nada.
No había miedo en la voz de mi hermana, y ninguna de las dos consideraba siquiera remotamente la posibilidad de que su nuevo amigo fuera algo más que imaginario. Más tarde, ese mismo día, llevé ropa doblada a la habitación de mi hermana. La puse en su cajón, me di la vuelta para salir y las vi. 2 huellas de carbón bajo la cortina de la ventana, como si alguien se hubiera escondido ahí. Al principio las descarté como restos de la mudanza, igual que las otras. Las ignoré. Que las limpie mamá, pensé, pero no dejaba de inquietarme. Había ayudado a Amelia a instalarse en su habitación y me habría dado cuenta. Antes no estaban ahí. Aún no sé por qué, pero nunca se lo conté a mis padres. Al final, volví a limpiarlos y seguí adelante. Seguro que Amelia los había hecho de alguna manera como parte de su relación con su nuevo amigo. Aquella noche, 23 de diciembre, tuve problemas para dormir. La sensación de que me estaban observando había vuelto poco después del descubrimiento en la habitación de Amelia, y no había podido quitármela de encima. Aún no lo había admitido, pero una parte microscópica de mi imaginación había empezado a sospechar que algo estaba mal. A los 14 años, aún no había superado mi miedo a los fantasmas. No dejaba de mirar al otro lado de la habitación, al fondo de mi closet abierto, casi esperando que hubiera alguien ahí, con los zapatos cubiertos de polvo negro. Me daba vergüenza tener miedo. Finalmente, me dormí alrededor de medianoche. Todavía no recuerdo qué me despertó, solo que mis sábanas estaban húmedas de sudor cuando desperté. Volví a sentirme observado y empecé a examinar la oscura habitación con mi visión borrosa de recién despierto. Seguí las cortinas hasta el suelo y las vi. Unos pies negros y sucios que asomaban por debajo de ellas. Di un pequeño salto, me froté los ojos y miré hacia atrás. No había zapatos, pero la cortina se movía ligeramente. Miré hacia la puerta de mi armario, que se había cerrado sin hacer ruido. Acobardado, me tapé la cabeza con las mantas, sabiendo que si las bajaba, habría algo ahí, sentado al final de la cama. Al cabo de un rato, intenté dormir, pero no lo logré. Por supuesto, al día siguiente me echaron la culpa de las huellas sucias que iban y venían de mi habitación. Empezaban y terminaban delante de nuestra chimenea, igual que la primera vez, pero llevaban claramente al closet de mi habitación y de vuelta. Mis padres me dieron un gran discurso sobre cómo tenía que aceptar mis nuevas circunstancias y empezar a tratar a todos y a todo con mucho más respeto. No tenía fuerzas para discutir con ellos. Solo podía pensar en las huellas y en lo que había pasado la noche conmigo. Solo rodeé los ojos y acepté mi castigo. Limpiar las huellas y nada de Walkman hasta que me enderezara. No me iban a creer, así que, ¿para qué decir algo? Aquel día, fregué las alfombras aturdido, recordando lo que Amelia había dicho unos días antes durante el desayuno. Mis pensamientos corrían en busca de explicaciones racionales, pero seguía llegando a esa extraña amalgama de fantasmas y Papá Noel. A pesar de todo, seguía pensando en la mañana de Navidad, como cualquier persona de esa edad lo haría. Sin embargo, para cuando terminé de limpiar, me había resignado a intentar resolver lo que estaba pasando. Empezaría por mi hermana. Esa noche, después de una cena casi silenciosa, fui a la habitación de Amelia para curiosear un poco. Cuando rodeé el marco de la puerta, la encontré mirando el respiradero del techo. El suelo alrededor de su cama estaba cubierto del periódico de esa mañana. ¿Qué es todo esto?, pregunté, tratando de mantener la calma a pesar de que ya sabía la respuesta. Para el hombre al que le gusta esconderse en las cortinas, casi susurró. Le dije que mantendría el suelo limpio. No le gusta dejar huellas porque tiene miedo de que tenga que irme si mi mamá y papá le descubren. Me dijo que hacía eso por él. Me llevaría de visita a su casa. Dice que ahí hay muchos otros niños con los que podría jugar. Todo esto lo dijo como si fuera un hecho, como si ella y el hombre hubieran sido amigos durante años
y yo debería saber esas cosas. Casi pierdo la poca calma que me quedaba. Mis ojos se abrieron de par en par y mi boca se abrió para regañarla por ser tan ingenua, pero me contuve, decidido a intentar resolver el misterio por mi cuenta, sin avergonzar a una niña de 6 años. Por espantoso que fuera, decidí utilizar a mi hermana como carnada para atrapar a quien quiera, lo que fuera, que estuviera dejando las malditas huellas en la alfombra y que posiblemente estuviera planeando un secuestro. «De acuerdo», empecé. «Solo asegúrate de decirles a mamá y a papá que todo el periódico es para acuarelas o algo así. Así no sospecharán». «Lo haré», respondió entusiasmada. Gracias a Dios, Amelia tenía 6 años y no necesitaba muchas explicaciones. Salí de su habitación con una curiosidad aterradora, preguntándome qué me depararía la Nochebuena. Por lo que parecía ser la enésima vez, me acosté en la cama, incapaz de conciliar el sueño. Miraba el reloj durante segundos, minutos, horas. Sabía que si llegaba algo a la habitación de Amelia, oiría el papel arrugado. También sabía que Amelia estaría despierta, desesperada no solo porque saliera su nuevo amigo, sino también por el sonido de las campanas del trineo. Justo cuando empezaba a dormirme, alrededor de la 1 de la madrugada, lo oí, el crujido del periódico. Me levanté de la penumbra en la que me encontraba y salí de la cama, demasiado agobiado por la urgencia como para considerar la posibilidad de quedarme quieto. Aterricé en el suelo con un ruido sordo e inmediatamente oí a mi hermana gemir desde el otro lado del pasillo. «Por favor, no te vayas, no, vuelve», gritó. Salí corriendo de mi habitación, con mis instintos protectores de hermano mayor a tope, y me dirigí al pasillo justo a tiempo para que me detuviera en seco. Una silueta alta y musgosa se alzaba al final del pasillo de la sala. La cosa, hombre, era tan alta que se inclinaba hacia el techo, utilizando sus largos y delgados brazos para apoyarse en las paredes. El resplandor lunar que entraba por la cristalera era suficiente para mostrarme que estaba uniformemente pálido, casi blanco como el papel y sin ropa. Me quedé mirando lo que creía que debía ser su cara, y la falta de rasgos me desorientó un poco. Tenía 2 hendiduras donde deberían haber estado los ojos, como si alguna vez hubiera habido cuencas, pero la piel se hubiera estirado sobre ellas. Me pareció ver una pequeña hendidura donde debería de haber estado la boca. Empecé a notar que su cuerpo parecía delgado, casi bidimensional. Y entonces se movió. Javier, pues se movía con movimientos antinaturales, como si sus articulaciones fueran el resultado de haber sido arrugadas y dobladas en una caja, utilizando sus brazos anormalmente desgarbados para equilibrarse en el suelo y tambalearse hacia la sala. Por un momento, me planteé volver a mi habitación, pero había llegado demasiado lejos. Reuní el poco valor que tenía y me dirigí hacia la sala, asomándome por la esquina del pasillo. A la luz de la luna, seguí con la mirada el rastro de pisadas grisáceas hasta la chimenea, donde estaban abiertas las puertas gemelas que daban al hogar. Vislumbré un miembro que se introducía en la chimenea. Me quedé mirando, sin atreverme a moverme, sin atreverme a respirar demasiado fuerte o profundamente. No fuera a ser que volviera por mí. Amelia me sacó del trance. «No le hagas daño», susurró débilmente detrás de mí. Me di la vuelta, sobresaltado, con el corazón latiéndome en el pecho. Nos miramos durante un momento, yo, sin creer lo que había visto. Amelia, sin comprender por qué yo parecía tan desaliñado. Finalmente, encontré las palabras. «Vuelve a la cama, Amelia», balbuceé. «No, no te hará daño, no lo hará». Empezó a llorar. Yo seguía sin poder hablar, como si esa cosa en nuestra chimenea me hubiera robado el vocabulario. Me quedé ahí de pie, mirando a Amelia llorar como si estuviera cogiendo un cachorro nuevo. En mi cabeza corría, intentando valorar las opciones. Tomé a Amelia de la mano y me fui al armario del pasillo en busca de la lámpara magna de mi padre. Volví sigilosamente a la chimenea, sin que Amelia se resistiera a agarrarme. Me sentí un momento.
Amelia, si pasa algo cuando mire por la chimenea, corre y despierta a mamá y a papá. ¿Entendido? Amelia asintió. Respiré hondo y me recosté en la chimenea mientras encendía la linterna y miraba hacia arriba. Un rostro blanco como las sábanas se encontró con el mío. La criatura colgaba boca abajo y torcía el cuello para mirarme. No tenía ojos, sino un agujero redondo y negro en lugar de boca, que se abría para revelar un abismo aparentemente sin fondo. Salí corriendo de la chimenea y me desplomé en el suelo, esperando a que saliera tras de mí mientras mi pecho se agitaba. Pero nunca lo hizo. En algún momento me levanté, ignorando las preguntas y súplicas de mi hermana mientras me invadía un estado insensible y reflexivo. Tomé los fósforos de la chimenea, rocié la alfombra con líquido encendedor de un armario de la cocina y le prendí fuego. Maldito sea aquel lugar. Amelia y yo nunca les contamos a nuestros padres lo que había pasado, y no recuerdo mucho de lo que sucedió inmediatamente después. Tras cientos de horas de terapia, lo único sólido que puedo recuperar después de mirar por la chimenea aquella horrible mañana de Navidad es estar sentado en la nieve con mi familia, llevándome las rodillas al pecho mientras esperábamos a los bomberos de un pueblo lejano. Amelia lamentándose de que su amigo se quemara vivo. Cuando llegaron los camiones de bomberos, la cabaña había ardido hasta los cimientos. Ninguno de los bomberos se molestó siquiera en encender las mangueras. Los terapeutas dicen a mis padres que tengo recuerdos reprimidos por haber estado tan miserablemente aislado de la sociedad en una época en la que el desarrollo social es primordial. ¡Qué montón de mierda! Amelia no me habló durante mucho tiempo porque, desde su punto de vista, yo había asesinado a su amigo. Unos años después, empezó a comprender. Hablamos, nos reconciliamos y acordamos nunca hablar de ello. El incendio se atribuyó a un probable problema eléctrico en el sistema que distribuía el calor de la chimenea. Supongo que los forenses del pueblo no saben qué aspecto tienen los acelerantes. Mis padres nunca entendieron por qué Amelia estaba convencida de que yo había provocado el incendio cuando los bomberos decían lo contrario. Durante un tiempo nos causó tensión, pero al final supongo que lo dejaron pasar como si fuera la vívida imaginación de Amelia. Al día siguiente, nos dejaron rebuscar entre los escombros humeantes para intentar salvar lo que pudiéramos. Lo único que encontramos fueron unas huellas que se adentraban en el bosque y no volvían a la casa. Las seguimos, pero al final desaparecieron abruptamente. Mis padres no saben a quién podrían haber pertenecido, pero Amelia y yo sí. Acaban de escuchar El hombre de la chimenea, un archivo compartido por Pen Phantom 13. Al inicio parecía que el monstruo sería un Santa Claus diabólico, Krampus o incluso el Slenderman. Fue bueno que nos sorprendiera de esa manera con una criatura completamente nueva, que por lo visto tenía la habilidad de hablar y era muy cobarde. Qué bueno que no tenemos tantas chimeneas por estos lugares. No olviden dar like si les gustó este relato y suscríbanse y habiliten notificaciones para no perderse de ninguna de nuestras historias. Por favor, comenten qué les pareció. Aquí termina esta transmisión de terror. Desde la estación les deseamos unas muy buenas noches.